Muy buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos a esta entrega de la serie del perdón. Les saludamos y saludamos a todos los que a través de nuestro canal nos siguen. Esperamos que también sea de edificación para sus vidas. Hoy vamos a hablar acerca del camino correcto del perdón. Si estuviste con nosotros la semana pasada, estuvimos conversando de los errores que cometemos o que podemos cometer al equivocar el camino del perdón. Y esto es sencillo de comprender. Tal vez tú has ido en busca de algún lugar y te has equivocado en la dirección y te has ido por otro lugar y no has llegado a tiempo a la reunión o a la cita o definitivamente no llegaste. En el perdón también existe esta posibilidad. Sabes, la semana pasada decíamos, podemos tomar dos caminos equivocados. Uno que nos conduce a la amargura o al cierre emocional. Sabes, no quiero saber nada de nadie, no me juntaré con más nadie, más nunca me enamoraré de alguien porque lo que me hizo fue terrible, jamás haré este tipo de cosas porque no funciona y no creo en nadie. Otro de los caminos cerrados de los que también hablamos la semana pasada a propósito de la serie del perdón, tiene que ver con la depresión. Así que la persona se encierra en sí misma y no quiere absolutamente ninguna relación con las personas alrededor de ella y asume que la culpa total de su aflicción le corresponde. Justifica a su ofensor. Son caminos cerrados porque no conducen a la sanidad. Cualquier cosa que hagamos que no nos conlleve al resultado que Dios quiere para ti y para mí, podemos tomarlo como una errática decisión en nuestra vida. Y creo que tú comprendes esto. Es posible que te hayas equivocado en algún momento en tu vida, en algún área donde hayas reconocido al tiempo, me equivoqué. No era esta la decisión que debía tomar. No era este el camino que debía asumir. Esas cosas nos suceden a todos. Estamos expuestos a esas erráticas decisiones que nos conducen a lugares equivocados. Así que, mira lo que dice Hannah More, una escritora inglesa, respecto al perdón. Dice, la persona hallará que es más barato perdonar que resentirse. La persona hallará que es mucho más barato, sale mejor perdonar que resentirse. Dice luego, el perdón te ahorra el gasto del enojo, el costo del odio y el derroche del espíritu. Y esto lo entendemos claramente. La Biblia nos dice, la palabra de Dios nos enseña que debemos perdonar como hemos sido tú y yo perdonados. Si tú has sido perdonado por Dios, si alguien te ha dado perdón o te ha otorgado perdón, velo como quieras, la Biblia dice que tú debes perdonar también. Si Dios ha perdonado tus faltas, si te has equivocado en algún momento, si has errado el blanco, si has tomado decisiones que afectan a otros, que le producen daño y dolor a otras personas, y has pedido perdón y has sido perdonado, la Biblia nos dice también entonces que así como hemos sido perdonados, nosotros debemos perdonar. Así que quizá alguien te haga daño, alguien infrinja una aflicción a tu vida, alguien te lastime de manera emocional y venga a pedirte perdón, debes perdonarlo. Ahora, pensemos que esa persona no reconoce su falta. Pensemos por un instante que esa persona que te ocasionó un daño no reconoce su falta y por ende no vendrá a pedirte perdón. No vendrá a decirte al menos, por favor, acepta mis disculpas. Reconozco que no lo hice bien. ¿Cuál debería ser tu posición? La Biblia nos dice que debemos perdonarlo. ¿Cómo te parece? La Biblia nos dice que aunque no te pida perdón, tú debes perdonarlo en tu corazón. Y la razón es bastante sencilla, pero que produce mucho beneficio. La razón es que cuando perdonamos, los más beneficiados somos los que otorgamos perdón. Porque desarraigamos de nuestro corazón la herida. Nos quitamos un peso enorme en nuestro caminar diario. Ya no vivimos la amargura de la falta del perdón. Nos hemos librado de la atadura que nos mantenía conectado con aquella persona que nos hizo daño. Y entonces nos sentimos mucho más libres. Aunque la persona no te pida perdón, Dios te dice, Dios espera que tú otorgues perdón. Y hoy vamos a ver cuál es el camino correcto en este asunto del perdón.
Hoy vamos a notar a través de algunas imágenes en pantalla o de láminas cómo es el camino que nosotros debemos transitar con la intención de vivir en paz con nosotros mismos, de tener paz emocional, tranquilidad en nuestra vida y seguir adelante. Y mira, ¿sabes por qué esto es importante? Porque la Biblia establece que en el mundo donde vivimos sufriremos aflicciones. ¿Sabías tú eso? Jesús nos dijo antes de irse, de acuerdo a lo que los evangelistas relatan, que en este mundo tendríamos aflicciones. Si Él lo dice, yo creo que es verdad. ¿Cuántos creen que esto es verdad? ¿Cuántos de ustedes han sufrido aflicciones en su vida? ¿Pudiesen levantar su mano? Entonces es cierto lo que Dios dice. Es cierto lo que Jesús, dice y los evangelistas recogen en sus libros. Pero también nos dice, pero confíen, estén tranquilos, no se desesperen, porque yo vencí el mundo. Ahora, por esto de las conexiones, entendemos. Jesús dice que tendremos aflicciones, número 1. Número 2 nos dice, tranquilos, yo vencí al mundo. Número 3, entonces nosotros decimos, nosotros también venceremos porque Cristo está en nuestro corazón. Amén. Si Él está con nosotros, si Él camina con nosotros, nosotros venceremos las aflicciones. Seremos libres de ese dolor, pero necesitamos tomar decisiones. Tú y yo necesitamos tomar el camino correcto. Tú y yo necesitamos hacerlo bien para que nos vaya bien. Muy conscientes de que en ocasiones anteriores nos hemos equivocado y el camino pudo haber sido más largo, más difícil, más intrincado para llegar a la paz que necesitamos. Al igual que en los casos anteriores que la semana pasada tú y yo conversábamos, el perdón comienza con la aflicción sufrida. El perdón comienza con la ofensa que recibimos. Entendemos que para que haya perdón se requiere una ofensa. No vamos a perdonar a quien no nos ofende. No vamos a perdonar a quien no nos hace ninguna falta. No hay razón de ser. Seremos perdonados si hemos ofendido a alguien. Es lo que tú y yo esperamos. Tú y yo esperamos que la gente nos perdone nuestras faltas, partiendo del hecho de que tú y yo lo reconocemos y pedimos perdón. Pero hay ocasiones, tal vez te ha ocurrido, hay ocasiones en las cuales afectamos a alguien sin darnos cuenta, afectamos a alguien con alguna palabra, con algún gesto, alguna acción o algo que debimos hacer y no hicimos, y eso hiere a algunas personas. Eso afecta la situación emocional de alguien, pero tal vez tú y yo no nos dimos cuenta de que dejamos de hacer algo o hicimos algo que la otra persona consideró incorrecto. ¿Cómo pedimos perdón si no lo sabemos? ¿Ves por qué entonces es importante perdonar aunque no pidamos perdón? ¿Ve cómo es importante perdonar aunque no se nos pida perdón? Porque el perdón nos libera a los que otorgamos el perdón. Porque el perdón nos hace libres a aquellos que estamos atados a algo emocional con alguien que ofendimos o que nos ofendió. El perdón comienza con la ofensa, comienza con el dolor que ésta produce. Y contamos varias ocasiones, en determinados momentos, contamos lo que nos pasó, sabes lo que me hizo fulano, y luego nos conseguimos con otra persona que también conoce a ese fulano o a esa fulana y le decimos, sabes, quisiera que tuvieses cuidado con fulano de tal, o fulana de tal, me pasó esto, hice esto, intenté tal o cual cosa, y el resultado fue catastrófico. Es más, te lo digo como una advertencia. Porque te he visto con esa persona y es posible que te haga lo mismo que me hizo a mí. ¿Sabes? Recibimos la ofensa y comenzamos a contar lo que nos pasó una y otra vez. Una y otra vez. Todos estos caminos comienzan de la misma manera. Pero debemos llegar a un punto de decisión. ¿Qué vamos a hacer? Es una carga muy pesada. El dolor infligido es un peso terrible. Produce amargura, recuerda, si tomamos el camino equivocado, nos lleva a la depresión si tomamos la otra vía que no nos conduce al perdón genuino, y esto produce un dolor tremendo en el corazón, produce ataduras, produce la imposibilidad de ver la realidad desde la perspectiva de Dios, nos nubla la vista, nos nubla el entendimiento, así que vemos agresores u ofensores en todas las personas. Nos cubrimos o nos cuidamos de gente porque pensamos que nos hará lo mismo. Es resultado de no haber perdonado y es resultado de caminar erráticamente por una vía que no era la que Dios había propuesto para ti y para mí. Recuerda, hemos sido ofendidos, comenzamos a contar lo que nos pasó una y otra vez, pero debemos tomar una decisión.
Y en este punto, entonces nos movemos hacia un camino diferente. No al de la amargura, no al de la depresión y de la autoculpa, llamémoslo de esa manera, sino a uno donde seamos capaces de perdonar hasta lo imperdonable. ¿Sabías eso? ¿Recuerdas cuando hablamos de perdonar lo que consideramos imperdonable? Algunos de nosotros dijimos, bueno, hay cosas, pastor, que realmente yo no puedo perdonar. Hay situaciones que para mí es muy difícil perdonar. Hay recuerdos en mi corazón que lo mantienen agrietado porque me cuesta enormemente perdonar a esas personas o a ese grupo o a fulano o a fulana de tal. El camino correcto del perdón te va a conducir a perdonar hasta lo imperdonable. Espero que prestes mucha atención. Tal vez hay alguien en esta mañana, en este momento, que sienta eso en su corazón. Y diga entonces, parece interesante lo que este hombre va a hablar. Parece interesante lo que el pastor quiere compartir. Y quiero contarte una historia acerca de esto de perdonar hasta lo que parece imperdonable. Una mujer cristiana llamada Corrie ten Boom en Alemania, para el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Ella era de origen judío, su padre y su familia tenían una especie de relojería en una ciudad, y tenían un cuarto oculto en su casa donde estaban escondidos muchos judíos, evitando que las autoridades nazis los tomasen y los enviasen a campos de concentración o a cámaras de gas para aniquilarlos por aquella propuesta de Hitler de la supremacía de la raza aria y de borrar a la raza judía de la tierra. Así que había muchas personas en su casa, en un cuarto escondido, recuerda. Pero un día, un amigo de su papá los delató. Mira qué amigo, ¿no? Sabía que había un cuarto allí, sabía que tenía personas escondidas ahí protegiéndolas de las autoridades nazis. Tenía alguna afinidad con los nazis y fue y le dijo a alguien, en esa casa hay gente escondida. Así que efectivamente llegaron los nazis, abrieron aquel lugar, se llevaron a todos los judíos allí escondidos, pero ¿qué crees? Se llevaron a la familia Boom también, a Corrie, a su hermana y a sus padres. Su padre murió en un campo de concentración pocos días después de haber sido prisionero. Su madre de la misma manera. Su hermana murió tiempo después, luego de haber perdido prácticamente todo el peso de su cuerpo. Dice que la última vez que la vio caminar eran como huesos forrados de una piel muy clara, hasta que finalmente ella murió. Ella sale libre, producto de unos documentos que tenían un error, y ese error le permitió la libertad del campo de concentración. Así que cuando ella sale, poco tiempo después termina la guerra, año 45, los aliados invaden Alemania, Hitler se ha suicidado y todos son prisioneros. Aquellos que antes apresaban han sido prisioneros ahora y muchos de ellos perseguidos y recorrieron el mundo, bien lo sabemos. Pero Corrie dice, yo debo hacer algo y debo hablar acerca del perdón. Esta gente ha producido mucho dolor y esta Alemania anteriormente nazi está devastada por los terrores de la guerra, por la destrucción que ella trajo. Muchas vidas han sido muy lastimadas y yo debo hablar del perdón. Así que en el año 47, 2 años después del cese de la guerra, esta mujer está en una iglesia y está hablando acerca del perdón. Y está hablando acerca de las bondades que el perdón trae, acerca de la libertad que él propicia, acerca de la bendición que significa perdonar y el bienestar que produce a la vida de aquel que lo otorga. Y al terminar el servicio, ella ve que la multitud se levanta de sus asientos, pero observa que desde el final de la iglesia hasta la plataforma donde ella está, viene un hombre caminando. Y este hombre tiene un uniforme del ejército nazi. Y cuando ella lo ve que se acerca, dice, este hombre es responsable de la muerte de mi hermana en el campo de concentración. Y comienza a ver lo que se acerca a ella. Un frío intenso comenzó a recorrer su cuerpo. Dice que estaba helada y de alguna manera furiosa al ver el rostro de aquel hombre que lo recordaba claramente por el dolor que a su familia le había infligido en un campo de concentración. Dice, era terrible poder ver a aquel hombre y lo más terrible era ver que se acercaba a donde yo estaba. Y al llegar a donde yo estaba, me extendió la mano para felicitarme por lo que yo había hablado. Y comenzó mi cabeza a dar vueltas, mis recuerdos a revolverse y decir, ¿cómo es posible que este hombre venga a darme gracias si eres el causante de la muerte de mi hermana? ¿Cómo es posible que este hombre venga a felicitarme por lo que dije si él exactamente hizo todo lo contrario y mató muchas personas? El hombre mantiene su mano estirada hacia ella esperando que le dé la mano.
Y entonces comienza a decir, perdonar lo imperdonable. Perdonar aquello que consideraba imperdonable, que de hecho era de lo que ella estaba conversando. Dice, es la prueba de Dios para mi vida. Es definitivamente lo que debo hacer, lo que he estado hablando, lo que he estado predicando, es lo que debo mostrar como ejemplo. Y dice ella que extendió su mano. Y justo cuando tomó la mano de aquel hombre le dice, entendí claramente lo que dijiste. Desde que salí de los campos de concentración, me convertí a Cristo y he estado caminando con Él. Y te doy gracias por lo que has hablado en esta mañana. Cuando ese hombre apretó su mano y le dijo estas palabras, dice ella que como un fuego interior comenzó a surgir en ella. El frío helado que la mantenía con la piel erizada, por un momento cesó. Y entonces ella entendió que había otorgado perdón a lo que consideraba imperdonable. ¿Te imaginas esa escena? Esto podría pasarnos a cualquiera de nosotros. Puedo pensar que hay personas acá que fueron abusadas en su infancia. Puedo pensar que hay personas acá que han sido abusados en su matrimonio. Mujeres o caballeros que han sido abusados por un cónyuge ofensor, represor, maltratador. Y que producto de esa situación se ha tenido que separar colocando barreras de protección y estableciendo límites con la intención de proteger su integridad y la de sus hijos de haberlo sabido. Pero ¿qué tal si un día lo consigues en la calle? ¿Qué tal si ese agresor o esa ofensora la consigues en la calle un día, en algún lugar? Imagínatelo en un congreso de iglesias cristianas y se cruza contigo. En medio de la multitud estás caminando y de frente te hallas a esa persona y te dice que ahora es un cristiano. Que nunca más lo viste, pero en algún momento de ese distanciamiento, esa persona consiguió a Cristo como el Señor de su vida. Hizo de Él su sanador, su benefactor. Fue aquel que podía perdonar todas las ofensas y sanar las heridas del corazón. Y esa persona la consigues cara a cara de frente a ti y te pide que le perdones. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Le perdonarías? ¿Lo pensarías? ¿Le dirías ahora no puedo hablar? ¿O tomarías la decisión correcta de perdonarle sabiendo que eso sanará tus sentimientos y no al revés? No pensarás que deberías tener sanidad en tus emociones para luego otorgar perdón. Aquí el asunto es al revés. Si el médico te detecta o te diagnostica, una enfermedad y te manda las medicinas, no te tomarás las medicinas después de estar sano. Eso no sucederá. Te tomarás la medicina que producirá el efecto en tu cuerpo y traerá sanidad. Pues la medicina para estos casos, escúchame bien, es otorgarle el perdón aunque no lo sientas. Aunque consideres que es imperdonable lo que se te ha hecho. Aunque consideres que esa persona o esa situación no tiene oportunidad alguna, ni siquiera Dios le puede perdonar. Olvídate de eso. La Biblia dice que Dios perdona, que Dios nos perdona. Y la muestra de que eso es así es la persona que está a tu lado. Eres tú mismo porque tú has recibido el perdón de Dios. Y Jesús nos dice que debemos perdonar a nuestros enemigos, que debemos amarles. Ya esto lo hemos conversado. Lo que quiero decirte es que este camino correcto del perdón te lleva a perdonar aquello que en algún momento, y que tal vez no lo has resuelto, consideras es imperdonable. Vamos a ver algunas láminas entonces que nos van a ayudar para recorrer este camino acerca del perdón. El camino correcto que nos conducirá entonces al perdón que sanará nuestro corazón y nuestras heridas. Es una especie de diagrama. Las líneas amarillas que ves son unas flechas. Están muy delgadas, también la crisis les ha afectado. Así que por esa razón están así. Recuerda, la ofensa comienza, el perdón comienza cuando sufrimos el daño. Allí comienza el proceso del perdón. Has sufrido una herida, has sido lastimado o has lastimado a alguien. Allí comienza el proceso del perdón, ya lo hemos hablado. Eso produce dolor. Toda ofensa produce dolor. Toda ofensa produce malestar. Toda ofensa quiebra relaciones, puede quebrar relaciones y puede hacer surcos en el corazón del ofendido. Por eso vamos a Dios, al que sana nuestros corazones, al que quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne en nosotros. Por eso vamos a Él, porque Él tiene poder para sanar, Él tiene poder para transformar aquello que tú y yo no podemos resolver. Así que comienza allí, experimentamos dolor, corrijo dolor, y luego recuerda, contamos una y otra vez lo que nos pasó, consideramos que esto es parte de liberar un poco el peso.
Consideramos que contar lo hacemos con la intención de proteger a otros para que eso no les suceda, pero lo hacemos también con la intención de traer un poco de benevolencia a nuestro corazón, un poco de quitar ese sobrepeso que tenemos producto de la ofensa que albergamos en nuestro corazón. Aún no hemos perdonado. Estamos viviendo el duelo, estamos viviendo el dolor y estamos hablando de lo que esto produjo en nuestras vidas. Pero quiero que notes que en la esquina inferior derecha, en la lámina que tú ves allí donde estás, está entonces la clave para el camino correcto del perdón. Dice allí que ponemos la culpa en su respectivo lugar. ¿Recuerdas que en los caminos anteriores, en los caminos erráticos anteriores, culpábamos a otros o asumíamos la totalidad de la culpa? En un momento justificábamos al agresor o al ofensor y decíamos, yo lo merezco, me comporté mal, toda la culpa es mía, por eso me hizo lo que me hizo. Pero en otro camino decimos, él es el culpable, yo no merecía esto. Es injusto que haya hecho esto en mi vida. Por lo tanto, él tiene toda la culpa. En el camino correcto del perdón, tenemos la capacidad de reflexionar y colocar la culpa en la medida que corresponda tanto en ofensor como en ofendido. Esto no quiere decir que la culpa no sea toda del ofensor. Pero entonces comenzamos a reflexionar y decimos, ¿por qué actuó de esa manera? ¿Qué hice con el propósito? Pero ya siendo conscientes, no llevándonos a la amargura o la depresión, sino siendo conscientes de que existe la posibilidad de que hayamos permitido cosas, de que no hayamos establecido límites, de que no hayamos levantado barreras de protección con la intención de que nos sigan haciendo daño. Hace un tiempo conversé con un hombre, es un hombre cristiano, pero que sufre mucho dolor producto de que sus amigos aún no lo aceptan. Hablo de sus amigos de la infancia, con quienes creció, con quienes estudió en la escuela, en el liceo. Luego el destino le lleva a otras ciudades, pero vuelve a su ciudad de origen con la intención de juntarse de nuevo con esos panas de la infancia. Tú sabes lo que es esto. Conseguirse con aquellos con los cuales disfrutaste lo que algunos decimos las mejores etapas de nuestras vidas. La inocencia de la infancia y las travesuras de la adolescencia. ¿Sabes a lo que me refiero? Cuando nos creíamos omnipotentes, ¿recuerdas que cuando éramos adolescentes nos creíamos omnipotentes? Que todo lo podíamos hacer. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Algunos no fueron adolescentes. O están tan mal que no recuerdan esa etapa. Pero bueno, que Dios se encargue de ustedes. Así que en un momento llega a su ciudad natal y se consigue a sus amigos. Recuerda, es un hombre cristiano, es un hombre comprometido en una iglesia que sirve y todo. Pero sus amigos son sus amigos, nuestros amigos son nuestros amigos, les amamos. Queremos que ellos caminen también con el mismo Señor tomado de la mano. Anhelamos que ellos también conozcan a aquel que nos libertó. Queremos que ellos vivan también esta experiencia. Disfrutamos experiencias con ellos en la infancia y en la adolescencia, pero queremos que ahora estas experiencias de que Jesús sea nuestro guía y que nos lleve a lugares de delicados pastos y nos haga descansar, queremos que ellos también la vivan. Así que se acerca a sus amigos acaban de comprar 6 cervezas y le dan una y le dicen, tómatela. Y él dice, no, gracias, de verdad que no quiero, yo no tomo ya, soy cristiano, asisto a una iglesia. Y su amigo del alma, escúchame, le dice, si no te la tomas, te baño con ella. Él le dijo, haz como quieras. Así que su amigo lo bañó con la cerveza. No era eso lo que quería y le dijo, haz como quieras. Así que él dice que se quitó sus lentes, sacó su pañuelo del bolsillo, se secó, le miró al rostro y le dijo, nos vemos más tarde. Se va caminando, él escucha que los otros amigos que están allí le dicen, ¿cómo se te ocurre hacerle esto a fulano? ¿Cómo se te ocurre? ¿Estás loco? ¿Cómo le vas a hacer eso? Así que él se va. Luego, al pasar el tiempo, bastante tiempo, regresa a su ciudad natal, uno de sus amigos ha fallecido. Y él sabe que debe ir, porque su familia le agradará ver a aquel amigo del que ha fallecido. Y se consigue aquel que era el que le bañó con la cerveza. Y lo ve de lejos. Y él dice que no sintió absolutamente nada por él. Que no tuvo ningún inconveniente al verle. Pero su amigo le dice, necesito hablar contigo. Ah, bueno, perfecto. Dice, por mi mente jamás pasó que tenía que ver algo con eso. Estuvimos en el velorio y luego se me acercó y me dijo, fulano, me siento muy mal por lo que te hice. La verdad es que abusé y quiero que me perdones. Él me dice, pastor, yo ni siquiera recordaba que eso había pasado. Yo lo había olvidado ya.
con mi caminar en Cristo entendí que eso era así. Yo le decía, debes tener siempre presente, y escúchame esto, debes tener siempre presente en tu corazón, porque sé que tienes amigos que no son cristianos. Sé que tienes amigos que no caminan en esta fe. Porque imagínate si tus amigos estuvieran aquí y necesitásemos 2 o 3 pisos de iglesia o 7 u 8 cultos. Entiendo que hay gente que no camina en la misma fe, pero son tus amigos, les amas. Hasta estoy seguro que hasta oras por ellos, para que conozcan al Señor que te guía en estos días. Entiende lo siguiente, no puedes esperar que un hombre o una mujer que no tiene a Cristo en su corazón camine como un cristiano, camine como un creyente. Debes esperar de estas personas que no tienen la misma fe en la cual tú ahora caminas, caminen de una manera distinta. Entiende, de la manera como tú antes caminabas también con ellos. Aquel hombre dice, no tomo cervezas, algo que ellos hacían con regularidad. Cada vez que se reunían, ¿qué crees tú que hacían ellos? Tomaban, dice, hasta la inconsciencia. Pero ya no, dice, no es lo mío. Ahora mira lo que pasó tiempo después. Va a otra ciudad y se consigue a otro amigo y compra una cerveza para él. Y le dice, no, yo no tomo. ¿Qué le dijo su amigo? Lo mismo que le dijo el anterior, el bañador. ¿Qué le dijo? Si no te la tomas, te la echo encima. Este hombre recordó el evento anterior. Y le dijo, me la echas encima y tendremos un problema muy serio. ¿Ves lo que es establecer límites? ¿Ves lo que es no pasar por la misma situación la segunda vez? Por eso te cuento estas cosas. Porque cuando somos ofendidos, establecemos barreras de protección o levantamos límites con la intención de que esas cosas que nos lastimaron y que son protagonizadas por otras personas que en algunos momentos no caminan bajo nuestra misma perspectiva, no sean partícipes de situaciones que luego tengan que lamentar o que nosotros mismos tengamos que lamentar. Si me haces eso, tú y yo tendremos un serio problema. Y su amigo entonces dijo, no, esto es en serio. Y no hizo lo que el anterior sí había hecho. Amados hermanos y amigos, y ustedes que nos ven por el canal, necesitamos establecer límites para evitar ser ofendidos de la misma manera. ¿Sabes por qué también? Mira, siempre lo digo de esta manera. Lamentablemente nuestro enemigo, el enemigo del alma, sabe lo que nos afecta y lo que no nos afecta. Sabe y tiene una memoria excelente acerca de nuestro recorrido antes de dejar su ejército y sumarnos al ejército de victoria de Dios. Somos tratados como traidores. Somos tratados como proscritos de un ejército del mal. Porque ahora nos sumamos al ejército victorioso de Jesús, que es nuestro capitán y nuestro general. Amén. Así que Él quiere aprisionarnos, Él quiere destruirnos, Él quiere acabar con nosotros. Por supuesto, utilizará nuestros recuerdos, las acciones del pasado y aquello que nos afecta, que ahora estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que aquello que antes nos afectaba ya no nos afecte, porque Cristo va con nosotros, nos toma de la mano, nos protege, es la roca de nuestra salvación, es nuestro castillo fuerte, es nuestro escudo, es nuestra adarga, es nuestro Señor. Tenemos que rodearnos de Él para que lo que antes nos afectaba, nos producía dolor, ya no nos produzca dolor. Lamentablemente nuestro adversario, aquel que dejamos, aquel que desde su perspectiva traicionamos para sumarnos al ejército victorioso de Dios, tiene un registro maravilloso, mejor descrito de tu historia y de la mía. Y utilizará siempre eso para afectarnos y para dañarnos. Utilizará siempre esos recuerdos. Por cierto, asuntos que ya Dios ha perdonado, facturas que ya Jesús canceló en el tribunal y que nos hizo libres. Pero Él utilizará esas cosas. Nos hará pensar que esas cuentas, escucha bien, que esas cuentas aún no han sido saldadas. Pero nuestro abogado, que es Jesús, mostrará la factura que dice pagado. Ya esto fue pagado, escrito con sangre. Amén. Él pagó por nuestras culpas. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que estamos en el punto donde ponemos la culpa en su respectivo lugar. Donde somos conscientes y decimos, sí, hay una cuota de mi responsabilidad, pero no todo es mi culpa. El ofensor o el ofendido tiene una cuota de responsabilidad en este asunto. Allí cambió el camino entonces. Los caminos erráticos nos conducían a otro momento, a otro lugar u a otro destino, porque no teníamos este punto clave de decisión, este punto clave de resolución cuando decimos, la culpa aquí es compartida, no todo es mi responsabilidad. Mira lo siguiente,
Una vez que ponemos la culpa en su respectivo lugar, es entonces cuando nos afligimos. Porque todo dolor produce aflicción. Toda ofensa produce dolor y el dolor nos lleva a la aflicción. Es un paso esencial en este proceso de perdón. Esto tiene que ver con la aflicción que nos embarga por la pérdida de la confianza, si es el caso. Mira, ahora, ¿qué significa aflicción? Veamos qué significa aflicción para comprender a plenitud hacia dónde debemos dirigirnos con la intención de perdonar como corresponde. La manera más sencilla de comprender la aflicción es describiéndola por sus etapas. Ella tiene algunas etapas. Comienza con la negación y termina con la aceptación. Así describimos la aflicción. Comienza con un proceso de negación. Nos negamos a entender el asunto. Creemos que esto no es así. Declaramos que eso no sucedió, que esto no es posible que me esté pasando a mí. Pero termina con la aceptación. Al comienzo y al final de la aflicción estamos enojados y protestamos inclusive contra Dios. ¿Alguno de ustedes ha señalado a Dios producto de una aflicción? ¿Alguno de ustedes en algún momento de su pena y dolor ha dicho, es que ¿por qué Dios permitió esto? ¿Dónde estaba Dios cuando esto sucedió? ¿No se supone que Él está conmigo? ¿No se supone que Él cuida de mí? ¿No se supone que estoy bajo sus alas? ¿No se supone que Él cubre mi vida? ¿Dónde estaba cuando esto sucedió? Así que en la aflicción estamos tan enojados que protestamos contra Dios, protestamos contra la vida y protestamos contra las personas. Protestamos contra la hierba, contra el clima, contra las colas, contra todo. Porque la aflicción nos lleva a señalar, culpar y a culpar a todo acerca de nuestro dolor. Es la misma vida, no la merezco. No merezco esta vida. Esta gente que me rodea es de lo peor. Esta gente de la iglesia que en lugar de ayudarme lo que han hecho es señalarme y acusarme. Me ha negado toda posibilidad. Y comenzamos a decir cosas que no son. La incoherencia toma lugar en nuestra mente. Y comenzamos a señalar y a culpar en medio del dolor y en medio de la aflicción. Hablamos de injusticia y de no merecer la pena que intentamos sobrellevar. Experimentamos tristeza y resignación por la pérdida. Ahora, estas dos emociones no las vivimos en ningún orden definitivo ni previsible. Esto de la aflicción que nos lleva con negación y aceptación es un asunto donde ambas cosas pueden estar conviviendo en nosotros. Primero una, después la otra y ya está. No, no es así. Esas pueden estar cambiándose en nuestro corazón. Negamos o aceptamos primero y luego lo negamos. Nos quedamos en la negación, nos quedamos en la aceptación. Por lo general, rebotamos de un lado a otro. Sabes, estás en un tiempo de negación, luego dices, no, es así. Sí, acepto que esto sucedió. Pero pasado algún tiempo, pasado algunos momentos, decimos, no, pero ¿por qué yo tengo que aceptar esto? ¿Te ha pasado cosas como esas? A ver, ¿cuántos le han sucedido cosas así? Levanten su mano y dicen, no, esto no está pasando. Esto no está pasando. Luego dice, no, sí está pasando. ¿Pero por qué me pasó esto? Y después dice, no, estoy confundido, esto no es así, estoy viéndolo de manera diferente. Y comenzamos entonces de un lado a otro pensando que las cosas no tendrán solución. Ahora, para que la sanidad sea provechosa, necesariamente debemos pasar por ahí, es parte del proceso de sanidad, es parte de ese proceso. La Biblia nos habla de un Dios que quiere hacer de nosotros lo mejor. Pero para que ese proceso dé resultado, quiero que comprendas que tenemos que vivir el dolor y tenemos que pasar por momentos de aflicción. De hecho, la Biblia nos compara con diamantes. ¿A cuántos les gustan los diamantes? ¿Cuántos han visto los diamantes? A ver, a las damas les gustan los diamantes, ¿sí? A los hombres no les gustan los diamantes, son muy caros y los pueden robar. Pero la Biblia nos habla de Dios en su trato con nosotros como el orfebre o el joyero que para producir un diamante tiene que someterlo a calores extremos y a golpes para sacar de donde está escondido el diamante. La Biblia también nos habla acerca del oro y de la plata, que es sometido a un fuego intenso para sacar las impurezas. Si esto es así, si Dios lo habla de esta manera, la comprensión debe llevarnos al punto en que entonces el dolor y la aflicción en nuestras vidas procurará también sacar de nosotros la basura que a Dios le estorba para ser quienes seamos. Amén. Entiendo que hay pocos amenes.
no estamos ganados a la idea de que tengamos que pasar dolor y aflicciones. Aunque forma parte de la vida, sentimos, mira, si puedo evitar ese camino, mejor para mí. Si algo pudiese hacer Dios en mi vida, es que por favor, Señor, no me hagas pasar por el camino de la aflicción. Si tuvieses la oportunidad de acercarte a Dios y que te diga, te concederé un deseo, algunos pedirán mucho dinero. Algunos pedirán tal vez no envejecer. Otros pedirán no subir de peso o bajarlo. Pero muchos de ustedes dirán, Señor, ¿sabes qué quiero? Que mi vida sea de bendición siempre y que nunca pase por la aflicción. Y recibirás una respuesta de Dios como que no puedo garantizarte una vida sin dolor. ¿Qué vas a hacer? Si Dios quiere tratarnos a nosotros como sus hijos y darnos lo mejor, y sacar lo mejor de nosotros, en ese sacar lo mejor de nuestras vidas y hacernos relucir para la gloria de su nombre, tendrá que salir la basura y lo que nos pesa a nosotros. Porque sabes que para que tú puedas disfrutar del oro en su plenitud, con el brillo y la dureza que tiene, debe ser sometido a un fuego extremo para quitar sus impurezas. ¿Qué piensas tú que Dios lo hará de manera distinta contigo? Tal vez estás viviendo aflicción en este tiempo. Tal vez estás atravesando momentos difíciles ahora. Dos cosas quiero decirte. Dios está contigo aunque no lo veas o no lo sientas. Él no se ha apartado de ti. Número 2, eso cesará. Porque el oro, si lo puedes ver, es porque su proceso cesó. Si puedes disfrutar de los diamantes, al menos en la vidriera los puedes ver, es porque su proceso también terminó. Entonces, si esto es así, ese proceso de dolor que estás viviendo, ese tiempo de pena y aflicción que estás experimentando, escúchame bien, terminará porque Dios dice que terminará. Ese Dios que te está acompañando, ese Dios a quien quizás has culpado de tu pena y dolor, ese Dios que has señalado quizás como ausente en medio de la pena, el que te ha llevado en brazos, el que te ha levantado en medio de tu dolor y pena, el que ha secado tus lágrimas, el que te ha protegido del frío de la noche, o el que te ha protegido del sol abrasador de día, ese está contigo, no se ha apartado de ti, y Él dice que tu proceso terminará. Así que ten paciencia, escúchame, ten paciencia, Dios terminará ese proceso. Él lo ha permitido, pero Él está contigo, no te dejará, ni te ha dejado, por cierto. Amén. Tipos de enojo que vivimos en este momento cuando estamos en la aflicción. El enojo es una emoción básica que puede incluirlo todo, desde un frío silencio o una suave impaciencia hasta una furia descontrolada. ¿Entiendes cuando hablo de enojo que esto puede pasar? ¿Entiendes que esto puede suceder? Tal vez tú en la calle sufres el insulto o la ofensa de alguien que se atravesó mientras vas manejando. Eso casi no pasa. Realmente no sucede. Me han dicho que hay unos que manejan rapidito que hacen eso. No lo sé. No creo que eso suceda. El enojo que estas cosas producen puede llevarte a un silencio sorprendente. Desde un silencio sorprendente a un reclamo furibundo por la cosa que te sucedió. Lo que quiero decirte es que este enojo en medio del dolor se va a manifestar. Ahora, ¿cómo es que esta es una emoción sana? Tenemos un grupo de apoyo que se llama ¿Cómo controlar la ira? Y el nombre nos está diciendo entonces que la ira es una realidad, pero que la podemos controlar. El nombre nos da la idea de que la ira es un asunto natural, un asunto que vamos a vivir y a experimentar, un asunto que tiene que ver con nuestra naturaleza. Pero también el nombre del grupo de apoyo nos está diciendo, hay maneras de controlarla. Entonces esto me interesa. O al menos que tú no tengas problemas con la ira, esto no te interesará. Pero no quiero preguntarte si los tienes o no, porque no quiero que vayas a fallar en esta mañana y me vayas a decir, no tengo problema con la ira. Y yo te diga, no te creo. Entonces tú te molestes porque te estoy diciendo mentiroso. Así que el enojo es un asunto natural, es un asunto que se va a manifestar.
Y uno de los puntos saludables de la manifestación del enojo es que ella nos permitirá protegernos de ciertas situaciones. El enojo podrá levantar algún mecanismo de protección. Puede ayudarnos, por ejemplo, a detener un proceso en el que alguien nos victimizó con anterioridad. El enojo nos va a proteger de las posibilidades de que eso vuelva a ocurrir. El enojo protesta y dice, no puedes seguir haciéndome esto. ¿Tú lo has dicho en algún momento? Alguien que te afectó de alguna manera y entendiste que eso no lo debías permitir en una siguiente ocasión. Cuando esa ocasión se presentó, cuando la oportunidad se hizo real, tú entonces le dijiste, hey, eso no te lo voy a permitir. Quiero decirte que esa es una manifestación de enojo, pero es una manifestación sana del enojo porque te está protegiendo de un evento que puede producirte un daño aún mayor. La ausencia del enojo, la no manifestación del enojo, cuando somos víctimas del comportamiento de otra persona, sabes, nos deja sintiéndonos débiles, mucho más vulnerables, descubiertos e indefensos. Pastor, ¿usted me está diciendo que la manifestación del enojo no es malo? Sí, en algunas ocasiones la manifestación del enojo es algo naturalmente saludable. Cuando esa manifestación nos va a proteger de algo que puede ser mucho más dañino. Ahora, mira lo que la Escritura nos señala. Mira cómo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, verso 26, nos dice en cuanto al enojo. No pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados. No le den la oportunidad al enojo de que gobierne sus vidas. Pero no nos está diciendo el apóstol Pablo que no nos enojemos. De hecho, asume que es parte de nuestra naturaleza. Nos está diciendo, no pequen al dejar que el enojo los controle. Está diciéndote, mira, el enojo es parte de tu vida, el enojo se manifestará bajo determinadas condiciones y en ciertas situaciones serás una persona enojada. Lo que es importante es que no dejes que ese enojo te controle, porque al llegar el control del enojo cometerás graves errores y son contados como pecado. Y trata de resolver tu situación lo antes posible. No esperes hasta el día de mañana. No dejes pasar el tiempo. ¿Sabes cuál es el peligro de hacer pasar el tiempo? Los argumentos llenarán nuestra cabeza. Los argumentos llenarán nuestra mente y nuestro corazón. Y entonces diremos, no vale la pena. Seguiré en esta condición. No le hablaré más, no le trataré más, no resolveré esta situación. Que vea él o que vea ella cómo lo resuelve, ese es su problema. Los argumentos han dado lugar al pasar el tiempo en nuestra cabeza, han tomado posición en nuestro razonamiento, lo han perturbado y ahora no estamos razonando con equidad, sino que nos dejamos controlar por el enojo. Es muy importante que comprendamos que el proceso del perdón del que estamos hablando es un proceso interno. Y quiero que veas que este es un proceso del ofendido. Estamos hablando de aquel que tiene que otorgar perdón. Hasta este momento de este diagrama o de este recorrido en el camino del perdón, solo hemos dicho que ponemos la culpa en su respectivo lugar diciendo, hay parte del ofensor, pero hay parte del ofendido. Pero en este momento estamos reflexionando como ofendidos y estamos diciendo, debo perdonar. Dios me dice que tengo que perdonar. Lo que hizo me produjo enojo. La aflicción infligida a mi vida me produjo enojo, me alteré. Lo negué, lo acepté y viví en ese momento. Pero no es así. Esto tiene una salida. Así que hasta este momento la participación del ofensor solo es diciendo, él tiene parte de la culpa. Es probable que sea hasta favorable limitar cualquier contacto que tengamos con la persona que procuramos perdonar. Quiere decir que hasta este momento no has hablado con el ofensor. Es probable que ni siquiera le has vuelto a ver. Pero dice la recomendación es, esto es favorable. Estás sumergido en un tratamiento con Dios. Estás allí en la habitación con tu Señor. Está tratando contigo y has manifestado enojo. Pero no has visto todavía aquel que produjo que ese enojo saliera de tu vida. Mira hasta dónde va el punto entonces. Luego que dice la lámina, perdonamos. Ya va, pero si todavía tenemos dolor. Bueno, veamos cómo es esto entonces. Perdonamos. El enojo produce tristeza, ¿sí o no?
En algún momento el enojo, cuando se apacigua un poco, lo que llega ahora a nuestro corazón, a nuestra alma, es la tristeza, es otra emoción. Mientras transitamos ese camino del perdón, es necesario recordar que para llegar a este se requiere que experimentes tanto el enojo como la tristeza. ¿Por qué razón? Porque toda pérdida produce tristeza. Toda pérdida pone tristeza en nuestra vida. Es por la pérdida de confianza en alguien que nos ha lastimado, es el quebrantamiento de una relación afectiva, esto produce tristeza, son palabras ofensivas o falsas proferidas en contra nuestra, producen tristeza. No creo que alguno de nosotros se sienta bien y cómodo si alguno otro está hablando mal de ti. No creo que tú te sientas bien si esa persona con la cual tuviste una relación que tuvo que ser quebrantada o se quebrantó por mala conducta, por lo que sea, ahora esté hablando mal de ti y eso te haga sentir bien. No lo creo que suceda así. Eso producirá dolor, eso producirá tristeza. La tristeza está formando parte de este camino que estamos recorriendo con la intención de perdonar. Mira bien, escucha esto. Una vez que pasamos tiempo entre ambas emociones, entre la tristeza y el enojo, tenemos la libertad de seguir avanzando hasta el siguiente paso en el camino, que es donde actuamos y perdonamos. Perdonamos de verdad al que nos hirió de manera tan profunda, pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo es que perdonamos si estamos inmersos de un proceso de dolor, de tristeza y de enojo? ¿Cómo es que vamos a perdonar? Mira, a veces las personas discuten acerca de si el perdón es un proceso o una decisión. Y hemos hablado de este asunto. Lo hemos comentado a lo largo de esta serie que hoy cesa. Hemos hablado que el perdón es una decisión, pero una decisión que nos lleva a un proceso. Es una decisión que debemos tomar con la intención de incorporarnos a un proceso que producirá sanidad efectiva en nuestro corazón, que producirá un mejoramiento en nuestras relaciones, que inclusive podrá llevarnos, si es la opción definitiva, a la reconciliación. Entendiendo que la reconciliación es opcional si se requiere, si es necesario hacerlo. Pero que Dios espera que se haga, mas no te obliga a que así sea. Así que estamos en un proceso de perdón. Debemos lidiar con personas que parecen imperdonables, recuerda lo que te comenté al comienzo. Y esto es un proceso que lleva tiempo. Y es una decisión que tomamos en un momento determinado. ¿Pero qué quiere decir esto? Que debes decidir perdonar. Y allí comienza todo. Debes decidir perdonar. Eres tú quien lo decide. Estás como en el escenario donde Dios está presente y todas las miradas se dirigen hacia ti porque tú tienes la palabra en ese momento. Y esa palabra que darás, llámese perdón o negación al perdón, determinará tu destino. Determinará tu bienestar o tu malestar. Resultará en buenas cosas para ti o en ataduras tal vez permanentes para tu vida y escúchame, para los tuyos. ¿Recuerdas lo de la raíz de amargura que hablamos la semana pasada? ¿Recuerdas que esta raíz de amargura afecta a los que están a tu alrededor? Y recuerda que dijimos, a ninguno de nosotros nos gusta andar con personas amargadas. El punto es, escucha bien, el punto es que la decisión de perdonar nos corresponde. Dios no te torcerá el brazo. Dios no te apretará el cuello para que perdones. Dios simplemente estará allí esperando tu respuesta, deseando que sea la mejor. Y la mejor tiene que ver con perdón, aunque consideres que el asunto o la persona son cosas imperdonables. ¿Qué opinión quieres tú de Dios? ¿Crees tú que lo que Dios piense de ti es importante? ¿Cuántos creen que eso es importante? Es tan importante que Jesús, andando con los suyos, les preguntó, ¿qué dice la gente acerca de mí? Y tú dirás, o ellos dirían, ¿qué le pasa al maestro? No se supone que lo sabe todo. Ay, sí, ¿qué dice la gente de mí? Dirían algunos. ¿Qué gesto de Jesús? No, no es así. Jesús dice, es importante lo que la gente diga acerca de nosotros. Algunos le dieron algunas respuestas a Jesús. Dicen que eres fulano o eres tal o cual. ¿Pero por qué Jesús pregunta eso? Nos está dejando una enseñanza porque es importante lo que las personas piensen de nosotros como cristianos. Ellos tienen que pensar que somos personas accesibles, gente a la cual podemos llegar o se puede llegar, gente con la cual podemos contar y podemos confiarle algunas cosas. Gente que en nuestra comunidad puede acercarnos para pedirnos guía y orientación acerca de situaciones en sus hogares, en sus trabajos o en relaciones con los vecinos.
Gente con la cual se pueda hablar, porque mira, asisten a una iglesia, leen la Biblia, tienen una conducta intachable. Es gente en la cual se puede confiar. ¿Qué dice la gente de mí? Dice el Señor. ¿Qué dice la gente de mí? Ahora, algunos dicen y toman esta posición. Es solo más importante y lo que realmente me interesa es lo que Dios piense de mí. ¿Está bien? Veámoslo desde este punto de vista. Si es importante y para ti lo más importante es lo que Dios piense de ti, vivirás una vida y un estilo de vida tan bueno para que Dios piense lo mejor de ti que eso afectará a tu entorno. ¿Sí o no? Eso afectará a tus relaciones. Velo de esa manera. Si tú solo piensas que lo mejor es lo que Dios diga de ti, perfecto y maravilloso, porque vivirás un estilo de vida tratando de agradar a Dios y que al final eso agradará a los que te rodean, a tus hijos, a tus vecinos, a tu familia, a aquellos amigos que aún no conocen al Cristo con el cual tú caminas en tu vida. Aquí hay una pregunta bien interesante. ¿Cuánto tiempo debemos esperar antes de emitir nuestro perdón? Es una pregunta interesante para cada uno de nosotros. Pensamos, analizamos, en medio del dolor, convencidos y seguros de que tenemos que perdonar, pero aún no lo hemos hecho. Porque estamos esperando, qué sé yo, cualquier cosa, sentirnos mejor, arrepentimiento en el ofensor, mejores condiciones, que baje el dólar. Estamos esperando cualquier cosa con la intención de perdonar. Estamos justificando nuestra conducta, simple y llanamente. Pero ¿cuánto tiempo vamos a pasar allí? ¿Cuánto tiempo vamos a pasar para esperar o cuánto tiempo vamos a esperar antes de emitir nuestro perdón? La respuesta puede quizás no ser tan sencilla como las esperamos y como estamos acostumbrados. Queremos respuestas fáciles, queremos respuestas sencillas. No queremos que la vida en Cristo sea tan complicada. Pero permíteme decirte, es compleja la vida como creyente. Podría depender de la profundidad de la herida. Podría depender, ya es una respuesta bastante subjetiva, condicionada a nuestra situación. Sin embargo, el acto de perdonar siempre viene antes de que pensemos que estamos preparados por completo. ¿Escuchaste esto? La Biblia nos señala y nos dice, si estamos mirando las condiciones y esperando hasta que todo esté bien para sembrar, nunca lo haremos. En estos días he estado conversando con gente que se atreve a establecer negocios y abrir negocios en el tiempo en que el país está como está. Y tal vez yo en algún momento pensé, esto es una total locura. En un país con una economía tan terrible como la nuestra, con unos precios locos, y tú bien lo sabes, tú sales a comprar hoy y vas mañana y al día siguiente y los precios ya han cambiado, de lo que sea. ¿Cómo es que alguien se atreve a abrir un negocio? Bueno, él entendió lo que la Escritura señala y dice, tú no harás nada si te pones a esperar que las condiciones estén dadas y perfectas para hacer lo que yo te he mandado a hacer. Entonces esto es así. Si tú piensas estar completamente sano para perdonar, escúchame bien, no va a suceder. Porque la sanidad comenzará con el proceso de la decisión del perdón. Si tú esperas estar completamente bien, resuelta la cosa, el asunto tranquilo, durmiendo bien, comiendo bien, que el pelo no se te caiga y todo lo demás, olvídate. Ese momento no llegará en tu vida. Debes otorgar el perdón. No puedes estar preparado por completo para hacerlo. Está más que demostrado que solo necesitamos el poder de la decisión para hacer algo y actuar. ¿Cuántos de ustedes han estado esperando un momento para hacer algo? Pero ¿cuántos otros se atrevieron a hacerlo y las cosas comenzaron a suceder? Si tú esperas estar sano por completo para otorgar perdón, escúchame, no lo harás. No esperes que eso suceda, porque no lo harás y seguirás atado al dolor, atado a la pena, con remordimiento, con amargura o con depresión, y los resultados serán mucho más catastróficos. Para que Dios actúe a nuestro favor y pueda darnos las fuerzas y el ánimo suficiente para transitar el camino que nos resta por andar, nosotros necesitamos el poder de la decisión para hacer algo y actuar. Amén. Veamos lo siguiente. Estamos en el punto en que consideramos la reconciliación. ¿Qué dijimos nosotros acerca de la reconciliación? Bueno, debemos considerarla como una posibilidad, si es el caso. El perdón quiere decir que el dolor producido por la ofensa ha cesado. Eso es lo que significa el perdón. Quizás recuerde esta última, pero ya no juzgará al ofensor con la carga emocional negativa con la que antes lo hacía.
Quizás recuerdes la ofensa, pero ya no hay peso en tu corazón que te dice, ese es el ofensor y merece la muerte. Ese es el ofensor y debe estar bien lejos. Él fue el que me ofendió y no quiero verle más nunca. No, lo volverás a ver. Si le has perdonado, ya no habrá dolor en tu corazón interpuesto entre él y tú. Ese dolor ha cesado, eso ya ha terminado. Ahora dice el camino, debes pensar en la reconciliación, debes considerar la posibilidad de que esto suceda. Veamos esto. Siempre la reconciliación es una opción, no es un requisito. ¿Y entiendes la diferencia? Un requisito es algo que se debe cumplir. Una opción es aquello que podríamos o no tomar. Entonces la reconciliación es un asunto opcional, no es un requisito como el perdón. En el perdón no hay opción, es que Dios te dice debes perdonar y solo tienes dos opciones, o perdonas o perdonas. Solamente puedes hacer eso. Es posible una tercera que se llama perdón, pero solo puedes perdonar, dice el Señor. No tienes salida en esto, de acuerdo a lo que Dios establece, de acuerdo al ejemplo de Jesús, de acuerdo a muchas cosas que la Biblia como fundamento nos deja, no tenemos opción aquí, el requisito es el perdón. Pero también el Señor nos dice, pensemos un poco en la reconciliación. Este es un asunto opcional. ¿Por qué es un asunto opcional? Porque tú debes determinar si esto es viable o no, o debes establecer barreras de protección o levantar algunos límites que te protejan para evitar una segunda posibilidad de dolor en tu vida. Un segundo escenario que permita que seas dañado de nuevo. No se nos exige como un acto de obediencia el asunto de la reconciliación, a diferencia del perdón. No olvide esto, por favor, tenga presente esto que le voy a comentar. No olvide que dependerá de la sana actitud del ofensor y de su esfuerzo para restaurar la relación, mostrando profundo arrepentimiento por la ofensa causada. Entonces, ¿de quién depende la reconciliación? No es un asunto que depende solo del ofendido. Es un asunto que realmente está sobre los hombros del ofensor. ¿Qué debemos esperar de él con la intención, escucha, de pensar en la posibilidad de reconciliación? Bueno, que hay un profundo arrepentimiento por la ofensa causada. Y esto se manifiesta con acciones. Esto se manifiesta con actos de cambio de conducta. Esto se observa con una actitud diferente ante la vida y ante la persona que anteriormente ofendió. Mira, como pastores nos toca atender conflictos matrimoniales. Así que cuando nos juntamos con esposos y esposas para hablar asuntos que han sucedido en su relación, tienen que ver con ofensas. Y si hay ofensas, entonces hay ofensor y hay ofendido. Se requiere de perdón. Se requiere sanar el dolor que esto produjo y se requiere reconciliación, ciertamente se requiere reconciliación, pero ¿qué es lo que estamos diciendo de la reconciliación? Estamos diciendo que ya no es un asunto que depende totalmente del ofendido, sino que requiere la incorporación absoluta y total del ofensor en el proceso de la reconciliación, teniendo un cambio de actitud, teniendo un profundo arrepentimiento manifestado en una conducta acorde a lo que está diciendo. No, yo no lo vuelvo a hacer, pero ¿y si lo vuelve a hacer? Habrá posibilidad de reconciliación. Esa posibilidad de reconciliación que se está manejando entonces se aleja. Ya no está tan cercana, no es tan certera como lo pensábamos era al momento en que el ofensor dice sí, quiero la reconciliación. Así que el asunto de la reconciliación requiere del esfuerzo supremo del ofensor para lograrlo. El perdón es una forma de vida a la que Jesús nos llamó a vivir. Es una forma de vida a la que Jesús nos llamó a vivir. Y si tú has decidido seguir a Jesús, si lo has hecho a Él dueño de tu corazón, dueño de las habitaciones de tu corazón, si le has dado la autoridad y le has dado el manojo de llaves para que entre en cada rincón de tu corazón y limpie, escucha, es posible que Él consiga asuntos allí medio nauseabundos o hediondos que requieren de la limpieza de Jesús. Es probable que Él, caminando por las habitaciones de tu corazón, consiga una llave que abra unas puertas donde hay cosas escondidas y asuntos que deben ser resueltos. Si has hecho a Jesús el Señor de tu vida, entonces la forma de vida que Dios te dice debes vivir de acuerdo a Jesús se llama la vida del perdón. Debe ser el perdón uno de tus principios. Debes vivir con el perdón como uno de los valores fundamentales de tu vida, que no puede escasear ni puede apartarse en ningún momento de tu casa. Y cuando hablo de tu casa, es que tus hijos tienen que ver que tú eres un hombre de Dios, redimido por la sangre de Jesús, y que vives de acuerdo al perdón de Dios.
que otorgas perdón a tu esposa, que otorgas perdón a tu esposo. Y que esos hijos anhelarán un matrimonio como el de sus padres porque vieron un matrimonio estable. No un matrimonio sin problemas, sino un matrimonio que cuando venían los problemas se sentaban a negociar, a conversar, llegaban a negociaciones que les favorecían a ambos, entiéndase, ganar, ganar, alejaban toda posibilidad de ruptura, perdonaban lo que debían perdonarse hasta lo imperdonable, se reconciliaban y seguían adelante. Entonces tus hijos dirán, quiero que mi esposo sea como mi papá, dirán las niñas. Y los niños dirán, los varones dirán, ¿cómo anhelo que mi esposa sea como mamá en cuanto a la relación matrimonial? Es eso lo que quiero decir. ¿O no te preocupa que tus hijos digan, nunca me casaré? Porque para vivir los demonios y las tragedias de mi casa, como las viví con mis padres, prefiero estar solo y disfrutar la vida. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo estás negociando en casa cuando el conflicto matrimonial se presenta? Es que no se ha presentado, permíteme decirte, se presentará. Profetizo que eso sucederá. No tengo que profetizarlo. Tengo que decirte que en el matrimonio hay conflictos. En el matrimonio hay conflictos. ¿Cómo los manejarás? ¿Extenderás perdón? ¿Procurarás la reconciliación? ¿Sufrirás enojo? ¿Sufrirás tristeza? ¿Vivirás el dolor por la aflicción producida? ¿Te quedarás allí? ¿Acusarás y lamentarás? ¿Señalarás? ¿Te irás? ¿Dejarás a tu esposo o a tu cónyuge, quiero decir? ¿Qué harás? ¿Trabajarás por el perdón? ¿Tienes hijos que están observando lo que está sucediendo en casa? Ah, sí los hay. ¿Hay testigos en casa de esto? No están muy pequeños. Permítame decirle, sí, Lulú. Sí, Lulú. Para los que nos ven en el canal, quiere decir que no están pequeños nada. Están viéndolo todo, absolutamente todo. Ah, y para ponerte la cosa un poco más complicada, si es que tienes conflicto en el matrimonio, permíteme decirte, ustedes son el modelo que ellos seguirán. Digo yo, por si no habías entendido el asunto, ¿no? Son el modelo que ellos seguirán y copiarán absolutamente en todo, hasta en la forma de caminar. Si son varones, hasta en la forma de afeitarte tu barba. Hasta eso imitarán tus hijos. Si son hijas, es posible que hasta en los perfumes que usas, si es que todavía puedes usar. Ahora, si estás entendiendo esto, escúchame con atención. Si estás comprendiendo esto, es probable, escúchame atentamente, hombre y mujer casada. Escúchenme, matrimonios. Si están comprendiendo esto, tienen una enorme responsabilidad. No les tocó fácil el modelo que tienen que dar. Pero si se alejan de Dios, las complicaciones aumentarán. Si Dios no es el centro de su relación, si no es el único tercero permitido en relación de dos, las complicaciones vendrán. Caminarán fuera de la sombra del Altísimo y entonces no les protegerá. Cuando Dios dice que mira de lejos al altivo, es porque el altivo se ha ido, no es porque Él se ha alejado del altivo. Cuando consideres que Dios no es necesario ni importante en tu relación matrimonial, cuando pienses que no hace falta porque lo tienes todo, los problemas comenzarán. Pero cuando vayas a Dios con tus hijos y con tus hijas al altar de oración, cuando compartas la palabra con ellos, cuando te vean una actitud de piedad y de vida dedicada a Dios, entonces las cosas vendrán mucho mejor. La cobertura de Dios sobre sus vidas será tal que el enemigo caerá a tu diestra y a tu siniestra o a tu izquierda, mas a ti no llegarán. Amén. Aleluya. O amén. O gloria a Dios. Decíamos que el perdón es una forma de vida a la que Jesús nos llamó a vivir, y el apóstol Pablo resume lo que Jesús quería de nosotros cuando escribió en la carta a los Efesios, capítulo 4, versos 31 y 32, para aquellos que les gusta tomar notas, ahí está en pantalla, y si tú nos estás viendo por el canal, Efesios 4, 31 y 32, en la Nueva Traducción Viviente nos dice así: líbrense de toda amargura, furia,
enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Esto resume todo lo que, a propósito de la serie del perdón, hemos querido enseñar a lo largo de todo este tiempo. Este es el camino al perdón. Su final es la consideración de la reconciliación, pero también cuando aprendemos a confiar de nuevo. Sabes, el perdón debe llevarte a confiar de nuevo en la persona, no necesariamente reconciliarte, ¿ok? Porque es un proceso un poco más complejo, pero necesitas confiar de nuevo para ver la posibilidad de la reconciliación. Pero el perdón es esto, es sanar el corazón, es cerrar tu herida, es quitar toda aflicción, y para ello necesitas de Dios. No puedes hacerlo solo, requieres de la ayuda y de la bendición de Dios. Requieres del favor que Él puede otorgarte a tu vida. Requieres de la gracia que te sostendrá en medio de la pena, en medio de la tristeza y del enojo. Aquel que te renovará las fuerzas. Aquel que te bendecirá en medio del dolor. Aquel que no te abandonará en medio del llanto producido por el dolor que la aflicción ha producido en ti o ha dejado en ti. Necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. En el mundo que tú y yo estamos viviendo, en el mundo en que tú y yo estamos transitando cada día, necesitamos de Dios. Pero cuando se trata de asuntos que requieren el perdón, es un asunto inevitable. Dios tiene que fortalecernos. Cuando hablamos de asuntos que consideramos en algún momento imperdonables, Dios tiene que estar con nosotros. No puedes pensar en el perdón sin la incorporación de Dios a tu vida. Necesitas de Dios. De ese Dios que perdonó tus faltas si así tú lo dijiste. De ese Dios que perdonó tus pecados si los confesaste delante de Él. De ese Dios que inclusive perdonó tus pecados esos que tú no recordabas. De ese Dios que sana tus heridas. De ese Dios que te ha dado vida nueva y oportunidades nuevas cada mañana. Necesitas de Dios. Hay algo que tendrás que perdonar, son las preguntas de reflexión para esta semana. ¿Hay algo que tienes que perdonar? ¿Hay alguien a quien tienes que perdonar? Y cuando te hablo de esto, te estoy diciendo, ¿habrá alguien a quien necesitas perdonar genuinamente? Piensa en eso. Piensa en eso. Hemos transitado alrededor de 7 semanas con este asunto del perdón, pero siempre hay cosas que Dios toca en nuestras vidas. Siempre hay personas presentes o a través del canal de YouTube que nos estén viendo que van a requerir reflexionar acerca de este asunto y decir, yo debo perdonar de manera genuina. Lo que hoy he escuchado es una muestra clara para mi vida de que no lo he hecho de la manera como Dios lo espera. Y si algo quiero ganarme es el favor de Dios. Si algo quiero disfrutar es el favor de Dios sobre mi vida, que no solo se traduce en bienestar para mí, que no solo se traduce en paz emocional y espiritual en mí, sino que se traduce también en mejores relaciones y en crecimiento y madurez como creyente, como cristiano, como persona, como hijo y como hija de Él. ¿Habrá alguien a quien tienes que perdonar? Sabes que como pastores atendemos muchos casos en la oficina, fuera de ella, cuando la gente se nos acerca. Personas heridas y personas maltratadas. Personas lastimadas por otros. Personas lastimadas por decisiones de otras personas. Personas heridas y con mucho dolor porque alguien les infringió una falta, les produjo dolor. Y estos casos parecen ser más complejos. Pero quiero decirte algo. Y quiero que prestes mucha atención a esto antes de orar para finalizar este tiempo. Como iglesia y como familia, tenemos grupos de apoyos que nos ayudan a resolver situaciones muy específicas y particulares de nuestra vida diaria. Cómo controlar la ira es uno de ellos. Sanidad para el corazón herido. Y muchos otros que nos permiten entonces abocarnos al trabajo para solucionar crisis específicas o atender a heridas en situaciones muy particulares. Y son herramientas, son materiales, son estudios con resultados comprobados, con estadísticas muy favorecedoras a las intenciones del mismo material.
Pero déjame decirte algo que es clave y fundamental. Puedes tener todo el conocimiento, puedes participar de los talleres, puedes ser parte de los grupos de apoyo, puedes tener una pared en tu casa llena de reconocimientos o de certificados que acreditan que has pasado por todo ello. Pero escúchame lo que te voy a decir. Si no incorporas a Dios de manera genuina en tu vida, todo eso es nada, absolutamente nada. Nada de eso servirá si no es Dios quien te guía en tu caminar, si no es Él el que te levanta en la mañana y te arrulla en la noche para dormir, si no es Él el que te da la provisión para el hogar, al cual le agradeces por la provisión que has recibido. Si no incorporas a Dios de manera genuina en tu vida, habiendo participado de cuánta oportunidad la iglesia te da para que seas mejor, si no es Él el que rige tu destino, si no es Él el que camina contigo, si consideras que eso no es necesario, escúchame atentamente. De nada te servirá absolutamente todo lo que hagas si no es Él el guía de tus pasos, si no es el Señor que rige tu día a día. Presta atención a eso. Haz de Jesús el Señor de tu vida. Haz de Dios tu Padre eterno. Haz del Espíritu Santo tu consolador y tu consejero. Haz del Espíritu Santo el que te revele la verdad de su palabra y te dé el conocimiento de lo que necesitas para caminar con Cristo e ir al Padre en busca de bendición, en busca de dirección y en busca de sanidad para tu vida. Amén.